Hong Kong, el lugar de encuentro entre las culturas británica y china, un mundo de libertades capitalistas bajo un régimen comunista. Hoy veremos cómo estas cosas, que a primera vista parecen incompatibles, interactúan en la práctica. Se considera que Hong Kong nació cuando el gobierno de la dinastía Qing perdió durante la Guerra del Opio en 1841. En ese momento, se dio la isla a Gran Bretaña. Durante 50 años, Kowloon, los nuevos territorios y 234 islas también fueron arrendados a Inglaterra. Sin embargo, la historia de los más de 1.150 kilómetros cuadrados que actualmente ocupa la ciudad precede a la dinastía Qing por más de 1000 años. Desde los primeros días de su existencia como colonia británica, esta metrópoli fue un centro de comercio de nivel internacional. En el apogeo de su actividad a principios del siglo XX, la población urbana se mantenía principalmente gracias a los refugiados, en su mayoría provenientes de China. La llegada de personas de otro país en grandes cantidades ayudó a iniciar un nuevo papel para este lugar como un importante centro de producción. Esto también aportó una energía económicamente estimulante y una industria al carácter de la ciudad. En las últimas décadas, cuando el aspecto económico del país pasó por un proceso de apertura, Hong Kong volvió a transformarse, esta vez hacia una economía basada en los servicios, de acuerdo con el principio de un país, dos sistemas. En julio de 1999, Hong Kong fue reconocido como una región administrativa especial de China. Este mecanismo permite que la ciudad goce de un alto grado de autonomía, manteniendo su sistema capitalista. Comienza una increíble historia ocurrida en Hong Kong. La ciudad fortaleza de Kowloon. Este es el lugar más densamente poblado que ha conocido la humanidad y merece una historia aparte. Antes de su demolición en 1994, más de 50.000 personas vivían en este hormiguero de varios pisos, lo que, en términos estándar, equivale a 2 millones de personas por kilómetro cuadrado. Sus formas monstruosas inspiraron a los clásicos del cyberpunk, quienes tomaron prestada la estética de este enorme hormiguero para describir un mundo futuro superpoblado. Durante décadas, el gobierno oficial no tuvo ningún control sobre Kowloon. En su lugar, aquí mandaban las tríadas, las drogas y la prostitución. En su momento, Kowloon realmente fue una fortaleza bien protegida y un enclave de China dentro del Hong Kong británico. Pero desde la década de 1930, Pekín pierde el control sobre la fortaleza y hasta los años 90, de hecho, se convierte en un territorio criminal y anárquico, donde mandan las tríadas. El fuerte fue ocupado por migrantes sin derechos, quienes lo cubrieron con construcciones improvisadas, perdiendo hace mucho las formas originales de Kowloon. Solo mirando una foto aérea se puede adivinar que este caótico hormiguero alguna vez fue una fortaleza cuidadosamente planificada. En 1898 se firmó una convención por la cual Hong Kong y Kowloon fueron arrendados por el Reino Unido durante los siguientes 99 años, con una pequeña circunstancia que tuvo grandes consecuencias. Esa misma fortaleza fortificada, donde vivían los funcionarios chinos, fue excluida del acuerdo de arrendamiento. Seguía siendo territorio del Imperio Qing, formando en la colonia británica una especie de enclave. De jure, la ciudad fortaleza seguía siendo territorio de China, rodeada por todos lados por la colonia británica. De hecho, aquí no se aplicaban las leyes de la administración de Hong Kong, y sus habitantes no pagaban impuestos a nadie. Kowloon se convirtió en un verdadero agujero negro, una tierra prometida para los refugiados del continente que huían de la guerra civil en China. Al principio, cientos y luego miles, que finalmente se convirtieron en decenas de miles de ocupantes ilegales, comenzaron a llegar en masa al territorio del antiguo fuerte, aprovechando el estatus de Kowloon para comenzar una nueva vida. Formalmente seguían estando en China, pero en realidad estaban en el mismo Hong Kong, disfrutando de todos sus beneficios, pero existiendo de manera prácticamente independiente. Todos los intentos de la administración británica de impedir la construcción espontánea en ese pedazo de tierra de 210 por 120 metros se encontraban con la resistencia de los habitantes locales y del gobierno chino, que amenazaba con un conflicto diplomático si las autoridades de Hong Kong actuaban en el territorio que consideraban suyo. Decenas de miles de habitantes de la fortaleza demostraban proezas de supervivencia y adaptación en condiciones esencialmente anárquicas. El problema del suministro de agua se resolvió cavando 70 pozos. El agua era bombeada eléctricamente a los techos de los edificios y distribuida a los departamentos de los residentes a través de un laberinto de tuberías. También lograron manejar la electricidad.
Entre los habitantes del barrio había bastantes empleados de la compañía Hong Kong Electric, que sabían perfectamente cómo conectarse ilegalmente a las redes eléctricas de Hong Kong y ayudaban a sus vecinos con esto. La mayoría de los habitantes vivía hacinada en pequeños departamentos de un promedio de 23 metros cuadrados. La autoconstrucción había avanzado tanto que en la zona se formó un segundo sistema paralelo de pasarelas terrestres entre los edificios. A cierta altura del suelo, Kowloon se transformaba en un solo organismo, un enorme departamento comunal, un edificio ciudad que parecía venir del futuro postapocalíptico al presente. En el barrio no había calles, sino pasillos que formaban un laberinto tan enredado que cualquier extraño que llegaba perdía rápidamente la orientación. Precisamente Kowloon fue la fuente de inspiración para William Gibson, uno de los padres fundadores del cyberpunk. Calles estrechas, una aglomeración impresionante, el poder de las tríadas, el tráfico cotidiano de personas y drogas en un mundo de oscuridad eterna y letreros de neón. Toda esta fantasía se la debemos a Kowloon. Aprovechando la falta de interés de la administración de Hong Kong por el barrio, el poder real en la ciudad lo obtuvieron las tríadas, organizaciones criminales secretas que ya eran comunes en la China de antes de la guerra. En Kowloon literalmente florecieron los casinos, los burdeles y los fumaderos de opio. Solo a mediados de la década de 1970, las autoridades de Hong Kong, que finalmente decidieron que ya era suficiente y obtuvieron la aprobación del gobierno de la República Popular China, llevaron a cabo una serie grandiosa de redadas policiales que terminaron con la expulsión de todas las organizaciones criminales de Kowloon. Pero estos importantes cambios para bien, que estaban convirtiendo la ciudad fortaleza en un lugar más o menos cómodo para vivir, no se reflejaban en absoluto en la apariencia exterior de Kowloon. La anarquía persistía, las construcciones ilegales aumentaban y era imposible considerar una reparación significativa o incluso una renovación estética de las fachadas de los edificios. En 1987, los gobiernos del Reino Unido y la República Popular China firmaron un acuerdo que resolvía el estatus de Kowloon ante la inminente devolución de Hong Kong a la jurisdicción china en 10 años. La administración colonial británica consiguió el derecho de demoler el barrio que perjudicaba su imagen. La demolición comenzó en 1992-1993. Los residentes recibieron una compensación monetaria o departamentos en los nuevos y modernos edificios de Hong Kong que crecían rápidamente. Y aún así, el proceso de destrucción de este vestigio anárquico, nacido hace casi un siglo, estuvo acompañado de intensas protestas de los habitantes locales que no querían perder su forma de vida habitual. Pero volvamos al Hong Kong habitual, el milagro de Hong Kong. Hong Kong es un centro financiero mundial donde se encuentran las oficinas de muchas corporaciones internacionales. Hay zonas, por ejemplo, la famosa calle de bares Lan Kwai Fong, donde puedes encontrarte rodeado exclusivamente de personas blancas de habla inglesa. Pero en realidad, los chinos étnicos constituyen el 92% de la población de Hong Kong, y el 8% restante está compuesto en su mayoría por filipinos, indonesios, indios y pakistaníes. Si le dices a un hongkonés de nacimiento que es igual de chino que los habitantes de la China continental, se sentirá profundamente ofendido. Hablan dos idiomas diferentes. En Hong Kong se habla cantonés, mientras que en la China continental principalmente se habla mandarín. Pero la diferencia destaca particularmente en el estilo comunicativo y los modales. Los habitantes de Hong Kong no se gritan entre sí cuando hablan, no se empujan en las calles y no hacen ruidos fuertes al comer. Se comportan reservadamente, hablan bajo, esperan con tranquilidad en las filas y suelen ser amables. Siendo uno de los principales centros de negocios y finanzas del mundo, Hong Kong atrae a una gran cantidad de personas que buscan una vida mejor. Tal afluencia se ha convertido en una carga realmente insoportable para la ciudad, ya que no queda tierra para construir viviendas. Los precios de la vivienda aquí son astronómicos, los más altos del mundo. El costo promedio de un departamento en Hong Kong es de aproximadamente 70 millones de rublos. Tanto los hongkoneses de bajos recursos como los emigrantes viven en condiciones similares a las de esa fortaleza. El fundador de la tienda más grande, Jack Ma, compró una mansión en Hong Kong, cuyo valor fue estimado en 191 millones de dólares. La sobrepoblación, escasez de tierras y el alza en los precios inmobiliarios provocaron una crisis hasta en el ámbito ritual. Así es como se ve el cementerio. Durante muchos años, en el siglo pasado, Hong Kong fue el tercer mayor productor de cine en el mundo, después de Hollywood y Bollywood. Por eso no es nada sorprendente encontrar en Hong Kong la Avenida de las Estrellas,
cuyo principal atractivo es, por supuesto, la estatua de Bruce Lee, junto a la cual cada turista considera su deber tomarse una foto, intentando imitar su pose. Las icónicas películas de Kung Fu, cuyo lugar de origen es Hong Kong, todavía inspiran a directores de todo el mundo. A ellos les debemos películas como Matrix, Kill Bill y Kung Fu Panda. Aquí comenzaron su carrera celebridades mundiales como el actor y director Jackie Chan, el director John Woo y el actor Chow Yun-fat, provenientes del pasado británico. Aquí los autos tienen el volante a la derecha. Los precios de los productos a granel en los puestos callejeros y tiendas de abarrotes se indican no por kilogramo, sino por libra inglesa. Además, la mayoría de los autobuses en Hong Kong son de 2 pisos. Incluso, a veces se pueden ver unos así de negros. El servicio de autobuses es de 24 horas. En las calles de Hong Kong, con su población de más de 7,5 millones de personas, hay muy pocos embotellamientos. Más del 80% de los traslados privados pertenecen al transporte público. El funicular de Hong Kong es popular tanto entre los locales como entre los turistas. Es un medio de transporte conveniente para llegar a las zonas montañosas de la isla, y las vistas desde ahí son impresionantes. El inglés sigue siendo uno de los 2 idiomas oficiales, y para conseguir trabajo en el sector gubernamental o financiero, es necesario dominarlo a la perfección. Pero en los demás ámbitos predomina el cantonés. Sin embargo, las señales en las calles están en ambos idiomas. Hong Kong tiene su propia moneda, llamada dólar de Hong Kong. Aquí no podrás pagar con yuanes. Pero en las calles de la metrópoli hay muchas casas de cambio donde puedes cambiar billetes de casi todos los países de Asia. En Hong Kong puedes salir a la calle a cualquier hora del día y sentirte seguro. El nivel de criminalidad es bajo debido a los castigos estrictos. Conducir en estado de ebriedad conlleva hasta 3 años de prisión, vender drogas, cadena perpetua y una multa. 5 millones de dólares de Hong Kong, equivalentes a 38.200.000 rublos por consumo. Además, 7 años de condena y $1 millón, que son 7.600.000 rublos. En Hong Kong hay una enorme brecha entre los pobres y los ricos. Una persona con un salario alto puede ganar hasta 44 veces más que un trabajador común. Sin embargo, el salario mínimo en el año 2022 es de 74.210 rublos, o $1.032, y el promedio es de 398.517 rublos, o $5.541. En Hong Kong, cada persona presenta su declaración y paga sus impuestos por sí misma. Los empresarios pagan 16.5%, y para ganancias menores a $2 millones el impuesto es la mitad, 8.025%. Los empresarios individuales pagan 15%. Los empleados asalariados pagan según una tasa progresiva. Por los primeros $45,000 se debe pagar 2%, por los siguientes 45,000 7%, luego 12 y 17. A Hong Kong se le llama la ciudad de los letreros callejeros. El comercio desenfrenado ha generado una competencia feroz, cuyo resultado son miles y miles de letreros, cada uno tratando de ser más brillante y más grande que el de al lado. Simultáneamente, el letrero de una casa de empeño u óptica no tiene nada que envidiar al de un club nocturno. La principal fiesta para los ojos es la calle Nathan Road. Es especialmente impresionante por la noche, cuando se encienden los letreros de neón. Fue aquí donde, en los años 70, una pared entera de un rascacielos fue cubierta de neón y entró en el libro Guinness de los récords. Hong Kong es famoso por sus panoramas de rascacielos brillantes, de los cuales hay casi 8,000. Pero basta alejarse un poco del centro de la ciudad y comienzan los parques nacionales con vegetación intacta y playas paradisíacas. Sin embargo, las playas aquí son mucho menos populares que el senderismo. Una caminata con una ruta bien planeada es el secreto y la actividad favorita de los lugareños los fines de semana. Más de 200 islas en el territorio de Hong Kong ofrecen rutas de diferentes niveles de dificultad, pero todas tienen vistas impresionantes que no le piden nada a los paisajes artificiales del centro de la ciudad. La cultura china en Hong Kong tiene una importancia muy grande. La construcción de edificios aquí se realiza de acuerdo con los principios del Feng Shui. El dragón asiático, llamado Long en chino, a diferencia de las criaturas mitológicas de origen occidental, es un protector benevolente, noble y cortés. A finales de la década de 1980, la Torre del Banco de China, que hoy es una parte integral del paisaje urbano, estuvo en el centro de intensos debates porque su diseño se apartaba del canon tradicional. El arquitecto fue acusado de socavar la economía de la isla, ya que su proyecto contradecía los principios del Feng Shui.
El edificio tiene contornos excesivamente afilados que recuerdan cuchillas formadas por cruces y ángulos. Para neutralizar la mala suerte, el rascacielos fue inaugurado el 8 de agosto de 1988. 4 8s hicieron de ese día el más afortunado del siglo, lo suficientemente poderoso como para alejar todo lo malo. En esa misma zona se construyó la nueva sede de uno de los conglomerados financieros más grandes del mundo, diseñada por un arquitecto inglés. Durante el desarrollo de este edificio, se consultó a un maestro de Feng Shui para garantizar el flujo de energía positiva. Nada se dejó al azar, desde los leones que custodian la entrada, simbolizando el yin y el yang, hasta la ubicación de las escaleras internas, que siguen la lógica de esta disciplina. La escalera eléctrica terrestre más larga del mundo se encuentra en Hong Kong. Lleva desde el distrito de Soho. En Soho viven principalmente expatriados ricos de Europa y América. Aquí hay que venir en 2 casos: si quieres descansar de China y si tienes hambre. El barrio es famoso por sus bares y restaurantes. El puente colgante más largo del mundo, Tsin Ma, también está en Hong Kong. Conecta a la isla de Lantau, donde está el aeropuerto, con el continente. Todos los días, miles de turistas llegan a la pequeña aldea de Pai Tao para ver una de las principales atracciones de Hong Kong, el monasterio de los 10.000 Budas. En realidad, hay muchas más estatuas aquí de lo que indica el nombre, son alrededor de 13.000. Para llegar al monasterio, tendrás que subir el escalón número 431, a ambos lados del cual hay 500 estatuas de Buda de tamaño real. Cabe destacar la enorme estatua de Buda. Su altura es de 34 metros y está hecho de bronce. Actualmente, es uno de los símbolos más grandes del budismo y a su lado, a menudo se celebran festivales y ceremonias. La ciudad puede considerarse con razón una de las más limpias del mundo. Aquí incluso hay baños para perros, por ejemplo, uno así en la zona central. Aquí hace calor todo el año, el clima es tropical. En invierno hay unos 15 a 20 grados y en verano puede hacer calor hasta 40 grados Celsius. En cuanto a escala, Hong Kong no le pide nada a las megaciudades chinas. Las zonas urbanizadas, claro, no pueden compararse con la fortaleza de Kowloon, pero el tamaño también impresiona. El inquieto Hong Kong. A principios de julio de cada año, Hong Kong celebra otro aniversario de la transferencia de esta antigua colonia británica al control de China y la creación de una región administrativa especial dentro de la República Popular China. Además de las celebraciones oficiales, esta festividad siempre se ha conmemorado con una marcha de la oposición en apoyo a las reformas democráticas. Al mismo tiempo, la mera existencia de una oposición organizada en Hong Kong puede considerarse una anomalía. Ni el Reino Unido, ni mucho menos la República Popular China, estaban interesados en el desarrollo de la sociedad civil en este territorio. Pero tampoco unos ni otros obstaculizaron seriamente su desarrollo hasta cierto momento. Ambos países necesitaban la ciudad para cumplir una función específica, ser un centro internacional de comercio y finanzas. Y eso requiere estabilidad política. Cuando Hong Kong pasó a China, el gobierno chino patrocinó generosamente la región y otorgó incentivos para los negocios, a pesar de la fuerte influencia británica que persistía. En esas condiciones, los habitantes de Hong Kong vivían tan exitosamente como antes y no había razones para disturbios. Pero con el tiempo, las grandes ciudades chinas cercanas, como Shenzhen y Cantón, empezaron a superar a Hong Kong en la competencia, y el nivel de vida en la península comenzó a decaer. Esto se convirtió en una de las principales razones de las numerosas protestas en Hong Kong. Normalmente, las marchas de la oposición en julio se realizaban sin la intervención de la policía y terminaban sin mayores incidentes. La tradición se rompió por primera vez en medio de las protestas contra el proyecto de ley de extradición. En 2019, los manifestantes lograron sitiar y entrar en el edificio del complejo gubernamental donde se encuentra el Consejo Legislativo. Al año siguiente, ya no existía esa posibilidad. La policía se negó a autorizar las marchas, citando restricciones debido a la epidemia. Un día antes de la marcha, China aprobó una nueva ley de seguridad nacional que entró en vigor de inmediato y endureció la responsabilidad por esos delitos hasta la cadena perpetua. Las manifestaciones no autorizadas del 1 de julio de 2020 contra la nueva ley terminaron con arrestos masivos y los primeros procesos penales por su violación. Pero los disturbios continuaron después. Los manifestantes incluso aprendieron a combatir los gases lacrimógenos con este sencillo método. Para el año 2021, la marcha se quedó sin líderes. En mayo fue detenido y condenado por organizar manifestaciones no autorizadas
el líder de la oposición Phi Go-chan. Actualmente cumple una condena de 18 meses en prisión. Al descabezar a la oposición, Pekín tomó la iniciativa en sus manos y comenzó el desmantelamiento sistemático de la autonomía de Hong Kong. Ahora el gobierno central en Pekín es cada vez más activo y participa directamente en los asuntos de Hong Kong. Las leyes más importantes de Hong Kong en los últimos años no se aprobaron en Hong Kong, sino en Pekín. Esto no contradice la ley básica de Hong Kong, ya que le da a China el derecho de aplicar leyes nacionales en la ciudad. Estos cambios hacen que Hong Kong sea menos atractivo para vivir, por lo que la emigración de la ciudad se ha vuelto bastante significativa. Pero tampoco les permiten a los habitantes de Hong Kong irse tranquilamente. Como respuesta a la propuesta del Reino Unido de conceder la ciudadanía británica a los emigrantes de Hong Kong a través de un proceso simplificado, China declaró que dejará de reconocer esos pasaportes. Así es Hong Kong, con una rica historia, hermoso, densamente poblado, caro para vivir y tremendamente interesante. Eso es todo. Comenten qué piensan sobre la vida en Hong Kong. Hasta nuevos videos en nuestro canal.